Según Christian Wilbert, el Corpus Hermeticum 3 en realidad son dos textos en uno. Para poder entender esta grabación, los editores modernos deben separar estos dos textos. El primer texto, dice él, es un relato hermético breve pero coherente sobre el origen de nuestro universo. El segundo es un conjunto de comentarios casi igual de coherentes que, desafortunadamente, están escritos en un estilo, entre comillas, pomposo y apenas gramatical. El primer texto fue escrito por un hermetista que promovía una visión completamente positiva y optimista de un mundo creado para el disfrute y la apreciación inmutables de la humanidad. El segundo texto, un conjunto de notas marginales, fue escrito por alguien que pensaba que la historia original de la creación hermética era inexacta o incompleta en varios aspectos. Su prosa era forzada, dice Wilbert, y tenía una predilección por las palabras rimbombantes. De hecho, lo llama casi analfabeto, un astrólogo casi analfabeto porque tenía intereses astrológicos. En algún momento en el pasado remoto, un individuo masculino en la lejana antigüedad que poseía un valioso y antiguo texto hermético con las notas marginales, contrató, según Wilbert, a un escribano hermético que tenía poca o ninguna idea de lo que se le pidió copiar. Y para hacer una copia limpia del texto, el escriba, nuevamente según Wilbert, copió mecánicamente e incluso sin pensar las notas marginales dentro del texto principal del tratado. Este acto de copia y corrupción simultáneas ocurrió en una fecha temprana antes de la transmisión de los hermética en la Edad Media. Ahora bien, otro término para una nota marginal es una glosa, y quien hace la glosa se llama glosador. Los glosadores que hicieron las notas marginales, según Wilbert, podrían no haber sido practicantes herméticos, sino simplemente lectores interesados en los hermética. Sus notas no son necesariamente oraciones completas, y no siempre coinciden en contenido con el texto original. Así que, el proceso de Wilbert consiste en entrar y reparar el texto eliminando las palabras individuales, frases y a veces párrafos completos que él identifica como notas marginales. Y basa su procedimiento en lo que él considera principios filológicos. Es decir, intenta tomar sus decisiones basándose en la gramática y la lógica del texto. Se lanza a la búsqueda de lo que él percibe como errores o irregularidades de lógica, expresión y sintaxis. En el caso del Corpus Hermeticum 3, Wilbert lo toma como una clara evidencia de un hecho histórico, que el hermetismo se desarrolló en la antigüedad y que las grabaciones originales fueron apropiadas y alteradas. Nuevamente, como él dice, por hombres que tenían sus propias idiosincrasias que podían o no haber sido consideradas genuinamente herméticas en ese momento, evidentemente en algún momento de la antigüedad tardía. Pero de hecho, Wilbert va más allá. Afirma que las visiones del mundo del autor original del Corpus Hermeticum 3 y del glosador son radicalmente diferentes. El autor original daba testimonio de un universo encantado y benigno en su obra, mientras que el glosador evoca un mundo mucho más oscuro y peligroso en el que la humanidad está oprimida de manera significativa por el destino. Y según este glosador, la humanidad solo puede esperar liberarse del destino por medio de la astrología. La astrología es la base del ingenio y la cultura humana, así como del extraordinario poder de la humanidad para protegerse contra el destino. Wilbert elimina todo este material astrológico del texto porque considera que originalmente formaba parte de un conjunto de notas marginales, de manera extremadamente meticulosa. Efectivamente,
desastrologice el texto del Corpus Hermeticum 3 y luego procede a eliminar el material astrológico en otras transcripciones también. Para mostrarles cómo funciona, les voy a dar la traducción del Corpus Hermeticum 3, un discurso sagrado de Hermes, traducido por Brian Copenhaver, y les mostraré cómo Christian Wilbert modifica el texto con su método. Así que en el primer pasaje es prácticamente igual, que Dios es la gloria de todas las cosas, al igual que lo son lo divino y la naturaleza divina. Dios está lleno como mente y naturaleza, y la materia es el principio de todas las cosas que son sensibles. Él es sabiduría y quien la manifiesta. Lo divino es un principio, es naturaleza, energía, necesidad, cumplir y renovación. En Copenhaver, el texto continúa diciendo que en lo profundo había una oscuridad sin límites, agua y espíritu inteligente y sutil, Akip Meuma, todo existiendo por el poder divino en el caos, y entonces una luz sagrada fue enviada y los elementos se solidificaron. Al notar algún tipo de vacío aquí, está sacando algo del texto. Los elementos se solidificaron a partir de la esencia líquida y todos los dioses. Ahora está señalando que algo no tiene sentido y lo está poniendo entre llaves. Todos los dioses, algo que no tiene sentido de naturaleza germinal. Bien, entonces, ¿cómo modifica Christian Wilberg este texto? Bueno, hace dos cosas. Vuelve a incluir en la traducción lo que ya estaba en los manuscritos y que los editores habían eliminado, y esa es la frase bajo el sedimento. Y luego elimina lo que está entre llaves, lo que no tiene ningún sentido dividir las partes y mueve de naturaleza germinal a otro lugar de la oración. Pero lo que él considera una nota marginal es esta frase corta, y todos los dioses. Así que eso se coloca a la derecha. El siguiente pasaje para Copenhaver básicamente no presenta ningún problema y Wilbert no lo modifica. Así que lo voy a leer. Mientras todo era ilimitado e informe, los elementos ligeros fueron separados hacia las alturas y los pesados quedaron asentados en la arena húmeda. Todo fue delimitado por el fuego y elevado para ser transportado por el pneuma o espíritu, y entonces los cielos aparecieron en 7 círculos. Los dioses se hicieron visibles en las formas de estrellas y todas sus constelaciones. Y la disposición de esta sustancia más ligera correspondía a los dioses contenidos en ella. La periferia giraba en el aire, llevada en un curso circular, todo por el espíritu divino, por supuesto. Y aquí, la modificación que hace Wilberg es que reconoce o propone que esta frase, los dioses se hicieron visibles en las formas de las estrellas, es una nota marginal y que proviene del editor astrológico. Así que la aparta. Y continúa con la sección 3. Por su propio poder, cada dios envió lo que le fue asignado. Y aquí es donde Wilbert introduce algunos cambios muy importantes. Básicamente, él considera que todo el siguiente párrafo es una interpolación proveniente del margen, así que lo traslada al margen, es decir, el material sobre las bestias, todo tipo de animales y plantas que germinan, así como esta frase que, según Copenhaver, realmente no tiene sentido, por lo que la pone entre llaves. Según Copenhaver, el siguiente pasaje trata sobre cómo los dioses sembraron, aunque esa es una frase problemática. Como los dioses sembraron las generaciones de los humanos para conocer las obras de Dios, para ser un testigo activo de la naturaleza, para aumentar el número de la humanidad. Y luego esta frase, dominar todas las cosas bajo el cielo, llama la atención de Wilbert porque suena como un comentario de tipo astrológico. Así que él elimina esa frase, dominar todas las cosas bajo el cielo, así como la siguiente pequeña frase, discernir las cosas que son buenas. Y luego él conecta las dos oraciones sobre la multiplicación de los seres humanos y de alguna manera las une. Así que, en la traducción de Copenhaver, continuamos. A través del curso milagroso de los dioses cíclicos, crearon cada alma encarnada para contemplar el cielo, el curso de los dioses celestiales.
las obras de Dios y el funcionamiento de la naturaleza. Ahora, todo este párrafo es muy problemático para Wilbert, así que elimina todo el párrafo y dice que es una glosa marginal. Y esto significa que el propósito de la humanidad es simplemente multiplicarse y examinar de manera muy simple las cosas que son buenas. Incluso esta siguiente frase, conocer el poder divino, que es una frase simple y los vertiginosos cambios de lo bello y lo feo, la elimina como obra del glosador y deja únicamente esta frase final, descubrir todos los medios para trabajar hábilmente con las cosas que son buenas. Tiene su propia manera de traducir esto. Esta es solo la traducción de Copenhaver. Esta siguiente sección del texto es probablemente la más difícil, y es una de las razones por las que Wilbert piensa que en su mayoría es una interpolación. Para ellos, este es el comienzo de la vida virtuosa y del pensamiento sabio. De nuevo, otra referencia a las estrellas. Lo fija en su destino. Y también es el comienzo de su liberación hacia lo que quedará de ellos después de haber dejado grandes monumentos en la tierra y la fama de las estaciones. El texto se vuelve muy problemático aquí. Se irán apagando. Para Wilbert, esta es la razón por la que llama al glosador apenas alfabetizado, porque toda esta sección realmente no tiene mucho sentido, incluso si solo son una serie de notas aleatorias conectadas entre sí. Así que, de acuerdo con su método, elimina por completo este párrafo y lo mueve al margen, conservando únicamente esta declaración final de cada nacimiento de carne con alma de la siembra de cultivos. En cuanto a esta siguiente parte en el texto de Copenhaver, realmente no tiene mucho sentido, y él ya lo está indicando con lo que está entre llaves. No me queda muy claro cómo obtiene esta frase, lo que se ha disminuido, pero bueno. Esto será renovado por necesidad y por la renovación que proviene de los dioses y por el curso del ciclo medido de la naturaleza. Aquí, Wilbert realmente no hace mucho. Él elimina lo que está entre llaves, quita el relleno y simplemente ofrece una traducción diferente para lo que es el párrafo final aquí. Toda la mezcla cósmica, como él dice, es divina y renovada por la naturaleza. Y la naturaleza ha sido establecida en lo divino. Así que, como no estoy autorizado para darles la traducción de Wilbert, les voy a dar de nuevo la traducción de Copenhaver, pero usando los métodos de Wilbert, con cosas eliminadas en su mayoría, pero con algunos elementos añadidos. Dios es la gloria de todas las cosas, lo divino y la naturaleza divina. Dios, como la mente, la naturaleza y las materias, es el principio de todas las cosas, porque su sabiduría quiso manifestarlas. Lo divino es también un principio, y es naturaleza, energía, necesidad y renovación. En lo profundo, había una oscuridad infinita, agua y un espíritu inteligente y fino, todo existiendo por el poder divino y el caos. Entonces se envió una luz sagrada, y los elementos de una naturaleza germinal se solidificaron bajo el sedimento. Mientras todo era ilimitado e informe, los elementos ligeros fueron separados hacia las alturas, y los pesados se asentaron en la arena húmeda, todos ellos delimitados por el fuego y elevados para ser llevados por el espíritu. Los cielos aparecieron en 7 círculos, y la disposición de esta sustancia más ligera correspondía a los dioses contenidos en ella. La periferia giraba en el aire, llevada en un curso circular por el Espíritu Divino. Por su propio poder, cada dios envió lo que le fue asignado. Las generaciones de seres humanos, para que conocieran las obras de Dios, para que fueran testigos activos de la naturaleza, para aumentar el número de la humanidad, para crecer creciendo y multiplicarse multiplicándose, para examinar las cosas buenas y descubrir todos los medios posibles de trabajar con habilidad con las cosas buenas. De cada nacimiento de carne animada, de la siembra de cultivos, se renovará por necesidad y por la renovación que viene de los dioses y por el curso del ciclo medido de la naturaleza. Toda la mezcla cósmica renovada por la naturaleza es lo que es divino, y la naturaleza ha sido establecida en lo divino también. El Corpus Hermeticum 3 es gran ejemplo del método filológico de Wilbert. Este método puede describirse como intervencionista.
Wilbert va en contra de la corriente de la mayoría de la crítica textual de la última generación, más o menos. La tendencia dominante actualmente es rechazar la inclinación anterior de proponer toda una gama de ingeniosas enmiendas a los textos antiguos. En cambio, el impulso dominante hoy en día es tratar de dar sentido a los textos tal como se presentan en los manuscritos. Los académicos actuales, incluidos Wilbert, se dan cuenta de que hay cientos de casos en los que una enmienda hecha hace un siglo ahora ya no parece necesaria. Wilbert no se presenta como un enmendador, pero la realidad es que está proponiendo que hagamos cambios al texto del Corpus Hermeticum, cambios que son más radicales que cualquier cosa que se haya sugerido antes, incluso por los editores más intervencionistas del pasado. Además, de hecho, el propio Wilbert sigue proponiendo enmiendas más tradicionales, ya que piensa que cuando las notas marginales fueron efectivamente incorporadas al texto original, se hicieron modificaciones menores en ese texto para integrar dichas notas, y esos cambios menores también necesitan ser corregidos de manera significativa. Ahora bien, para entender las decisiones de Wilbert de eliminar una palabra, una frase o un párrafo, uno debe leer sus notas con mucho cuidado para ver por qué tomó esas decisiones. Pero para leer sus notas, uno debe saber griego y saberlo bastante bien. El público en general que no lee griego y que lee el texto traducido por Wilbert sin revisar sus notas e introducciones, concluirá apresuradamente que tiene algo más confiable que el texto griego estándar producido por Nock y Fastilla en el siglo XX y traducido por Copenhaver más tarde en ese mismo siglo. Basta con decir que yo sigo siendo cauteloso. Con varias de las palabras, oraciones y cláusulas que Wilbert ha decidido literalmente marginar en su texto. Pero es sutil que lo que él considera. Notas marginales en su traducción las mueva literalmente a los márgenes. Y para ser claro, creo que Wilbert tiene razón. En muchos casos, pero en otros, no está claro si realmente podemos identificar y eliminar una nota marginal sin tener frente a nosotros un manuscrito que atestigue el texto antes de que esta supuesta nota fuera integrada. Wilbert ha tomado muchas decisiones importantes y relevantes que presenta como objetivas, pero que en realidad son subjetivas. Yo considero la filología una disciplina, incluso una ciencia, pero es una ciencia blanda, y otros expertos en gramática griega inevitablemente no estarán de acuerdo con los juicios de Wilbert, sin mencionar a todos los demás expertos en los hermética. Así que tomemos un ejemplo del Corpus Hermeticum 3. Tal como se conocía antes de Wilbert, aquí encontramos la creación de la humanidad unida con la creación de criaturas cuadrúpedas, reptiles, acuáticas y aladas, junto con semillas germinantes, pasto y toda planta con flores. Ahora bien, Wilberg afirma que el autor original del tratado estaba principalmente interesado en la creación de la humanidad. Así dice, no hay razón para creer que las plantas o los animales fueran mencionados en el texto original. Según la visión de Wilbert, como es típico del hermetismo, no eran de interés alguno. Ahora bien, curiosamente, Wilbert no está utilizando principios filológicos para eliminar a los animales y plantas del texto. Está usando su conocimiento previo del hermetismo y el hermetismo, según Wilbert, muestra poco o ningún interés en los animales y las plantas. Lo que ocurrió, dice Wilbert, es que un glosador
ese mismo que apenas sabía leer y escribir. Astrólogo, al parecer, estaba familiarizado con la historia bíblica de la creación, y por eso añadió los animales y las plantas usando un lenguaje que suena a algo bíblico. Y por eso Wilberg elimina a los animales y plantas de la creación original. Del relato. Ahora bien, puede que Wilberg tenga razón, pero su procedimiento, al menos en este caso, me parece en realidad algo dudoso. Y estoy seguro de que algunas personas en el futuro objetarán su interpretación del hermetismo. Al excluir el interés por los animales y las plantas, y por lo tanto, al método de eliminar material basado en esa comprensión previa o preestablecida. Dicho todo esto, quiero enfatizar que Wilberg es un académico excelente y que sus métodos son rigurosos, pero considero que en general no reconoce suficientemente su propia subjetividad. Y su subjetividad se acentúa en los casos en los que él mismo no puede decidir si algo que imprime en cursivas como probablemente una nota marginal debería colocarse realmente en el margen. Deja que el lector lo decida, y esto es cortésmente democrático, pero este procedimiento plantea esas preguntas persistentes sobre qué parte del texto es auténtica. Y este problema se acentúa aún más en el Poimandres, donde Wilbert nos dice que el trabajo de edición se ha realizado de manera tan minuciosa y tan hábil que es casi imposible discernir las diferentes manos que han intervenido y hecho anotaciones en el texto. Creo que, en general, se necesita un reconocimiento más simple, honesto y franco de la subjetividad académica. Me parece que Wilberg sintió que había demostrado su argumento filológicamente sobre los errores mecánicos de los escribas en tratados como el Corpus Hermeticum III, y luego se lanzó a la búsqueda de notas marginales en otros tratados herméticos. Pero como vemos en el Corpus Hermeticum VII, no pudo encontrar ninguna nota marginal integrada allí y básicamente en su traducción no pone nada en el margen. En otros casos, como el Corpus Hermeticum XVIII, Wilberg ha cambiado radicalmente la naturaleza y el significado del tratado hermético al poner grandes fragmentos del tratado en el margen. Si se aceptan definitivamente sus resultados, el Corpus Hermeticum y la forma en que lo leemos cambiarán para siempre, y animo a todos a involucrarse verdaderamente y críticamente con esta nueva generación, esta nueva ola de estudios herméticos.